Buenas tardes chicos, les habla su profesor Henry Ruiz. Vamos a tratar el tema de normativa uno, ¿ya? Vamos a aprender un tema en el cual es útil para saber escribir, ¿ya? Es lo que consiste en la normativa, las reglas y buen uso del lenguaje. ¿Estamos? Bien chicos, vamos a tratar el tema de palabras juntas y separadas. El español tiene una particularidad, así como las distintas lenguas. Y es que nos permite tener una entonación variable en algunas palabras y esto, por lo tanto, hace que el significado cambie. Por ejemplo, público, publicó, publicó, ¿no? O mendigo, mendigo, mendigó. ¿Ya? Asimismo, en el español hay palabras que se pueden escribir juntas, ¿ya? O separadas. Y dado a ello, cambia de significado. Para ilustrar este ejemplo, le podría decir, supongamos que en el chat o por WhatsApp a un alumno yo le digo, chicos, chicos, o Manuel o Jimena o Lucas, no sé, ¿no? Pregunten sin vergüenza, ¿ya? Pregunta sin vergüenza. ¿Estamos? Ahora, tanto el quien lo lee como el que lo dice, o el que lo escribe, mejor dicho, tiene que tener conocimientos de esta normativa, ¿ya? Porque si no puede causar confusiones y en vez de decir que pregunte sin vergüenza, es decir, sin tener vergüenza, lo que estaría haciendo es ofendiéndolo, ¿no? Diciéndole descaradamente. ¿Estamos? Entonces es muy importante conocer, ¿ya? Por ejemplo, sin vergüenza separado quiere decir no tener vergüenza, ¿no? En cambio, sin vergüenza junto querría decir descarado, que no tiene vergüenza, que es indecoroso, etcétera, ¿ya? Entonces este tipo de palabras es lo que vamos a ver ahora. Miren chicos, el primer bloque tenemos con qué junto, con qué separado y con qué separado con tilde. ¿Estamos? Miren, el con qué junto es una conjunción consecutiva y tiene el mismo valor que el término así que. ¿Ya? Por ejemplo, te vi, con que no me reclames. O podría decir, te vi, así que no me reclames. O por ejemplo, llegaste tarde, con que no entrarás. ¿No? Puede ser, llegaste tarde, así que no entrarás. ¿Estamos? Ahora, el con qué con tilde ya es una preposición con un pronombre interrogativo y tiene más fuerza, ¿no? Es una pregunta, sea directa con signo de interrogación o sea indirecta sin ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué compraste aquello? ¿Con qué compraste aquello? ¿Verdad? ¿Con qué arma lo mató? ¿Con qué ingrediente preparaste la comida? ¿Estamos? Es una pregunta y lleva tilde, se escribe separado. Chicos, entonces con qué junto significa así que, con qué es un pronombre relativo y con qué ya lo empleo cuando es pregunta. Luego tengo el si no junto y el si no separado. Si no junto lo empleo cuando es una conjunción adversativa y es cuando se establece una disyunción, es decir, voy a tener dos posibilidades, dos opciones. Por ejemplo, no encontró la papa sino el ají, no me gusta el cine sino el teatro, no me gusta la sopa sino el guiso, ¿ya? Etcétera. Es decir, cuando se emplea entre dos términos, empleo ese sino junto. En cambio, el sino separado es una conjunción condicional y un adverbio de negación. ¿Ya? Entonces, como condicional establece ello, pues condiciones, ¿no? Por ejemplo, si no me amas, no te quedes. Si no vienes temprano, no ingresarás. Si no cierras la puerta, nos resfriaremos. Ya establece condiciones. En cambio, en el otro siempre hay una disyunción entre dos opciones. ¿Estamos? El siguiente tenemos sin fin junto, perdón, sin fin separado y sin fin junto. El sinfín junto es un sustantivo, quiere decir innumerables, grandes cantidades, mucho. ¿Ya? Por ejemplo, había un sinfín de libros, había un sinfín de invitados, había un sinfín de participantes. Es decir, había muchos invitados, había muchos participantes. ¿Estamos? En cambio, el sinfín separado es un poco más literal, ¿ya? Es una preposición y un sustantivo. Por ejemplo, esta historia sin fin me cautivó, me cautivó. Quiere decir esta historia sin final, ¿ya? Por ejemplo, ese libro incompleto está sin fin. ¿Ya? Esa película inconclusa está sin fin, es decir, esa película inconclusa está sin final. ¿Ya, chicos? Luego tenemos el afín o afines, y el afín o afines separado. Afín junto quiere decir semejante, parecido, acorde, ¿ya? En común, etcétera. Por ejemplo, ella tiene unos gustos afín a los míos, es decir, semejante a los míos, ¿no? Ella guarda unos libros afín a los míos, ella guarda unos libros semejantes o acorde a los míos, ¿no? El tema afín será estudiado, ¿ya? De acuerdo a ese tema será estudiado. El afín separado es una frase conjuntiva
y quiere decir con la finalidad o con el propósito, ¿ya? Por ejemplo, lo hará a fin de ayudarnos, lo hará con el propósito de ayudarnos. ¿Estamos? Cambiaron las reglas a fin de regular la actitud. Ya cambiaron las reglas con la finalidad o con el propósito de cambiar tal cosa. ¿Estamos? Luego tenemos haber con H y con B y haber con A y V. Ya el haber junto es un verbo, ¿no? De existencia. Ya, o también puede servir como verbo compuesto, ¿no? Haber estado, haber jugado, haber salido, haber paseado, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, cuando yo digo debe haber mucha gente, debe haber muchos invitados, debe haber muchos concursantes, debe haber muchos alumnos, se usa ese tipo de haber, ¿no? ¿Estamos? El otro es una preposición y un infinitivo, ¿no? Que es relativo a mirar, observar. Por ejemplo, vinieron a ver el ministro, mañana iré a ver esa película, mañana iré a ver al teatro, mañana iré a ver a tu tía, etcétera. ¿Ya? O por ejemplo, cuando yo digo, a ver chicos, ¿quién sabe la respuesta? A ver chicos, ¿quién resolvió la número 3, etcétera? Eso también se emplea ese haber separado. Luego tenemos hacer con H y con C y el otro hacer, ¿no? Separado, preposición y con el infinitivo. Hacer con H y con C significa realizar, ejecutar, ¿verdad? Por ejemplo, hay que hacer demasiado, tengo que hacer mi tarea, tengo que realizar mi tarea, tengo que hacer los ejercicios, tengo que hacer mi cuestionario. Estamos realizar. En cambio, ser separado es una proposición y un infinitivo del verbo ser. Por ejemplo, llegará a ser un gran médico, llegará a ser un gran abogado, llegará a ser un gran técnico, ¿ya? O sea, va a ser un gran técnico, ¿no? Que sea un gran técnico. ¿Estamos? Luego, bueno, eso todavía no vamos a ver. Tengo el porvenir y porvenir. Porvenir junto, ¿ya? Es un sustantivo que quiere decir destino, em, futuro, ¿ya? Por ejemplo, tendrá un brillante porvenir, tendrá un brillante futuro, un brillante destino, etcétera. Y porvenir separado es más literal, es una preposición con un infinitivo. Por ejemplo, está por venir, no te asustes. Ella está por venir, no te asustes. Tu libro está por venir, ¿ya? La mercancía está por venir mañana, ¿estamos? ¿Ya? Es decir, por llegar. Luego, aparte es un adverbio y aparte separado una frase sustantiva. En la parte junto quiere decir a un costado, ¿ya? Por ejemplo, trajo muy aparte su comida, ¿verdad? Decir a un lado, ¿no? Trajo aparte la sopa, decir a un costado. Tra- Trajo aparte sus zapatos, es decir, a un lado, un costado. En cambio, aparte separado quiere decir a un grupo o a una cierta cantidad de elementos, ¿no? Por ejemplo, aparte de ese grupo le gustó la comida, ¿no? Aparte de aquel grupo le gustan las películas. Aparte de ese número, de ese, de esos niños le gusta jugar al fútbol, es decir, a cierta cantidad, ¿ya? Luego, chicos, tenemos el tercer bloque, acuestas y acuestas. Acuestas junto es un verbo que es de acostarse, pues echarse, ¿verdad? Te acuestas temprano hoy, te acuestas temprano mañana, te acuestas temprano más tarde, ¿ya? Acostarse. En cambio, acuestas es una frase adverbial que quiere decir que uno lleva encima algo, ¿no? Una dificultad, un problema o cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, lleva el mundo a cuestas, ¿no? Tiene muchos problemas a cuestas, es decir, encima de él. Luego, ahora y ahora separado. Ahora junto quiere decir en este momento, en este instante. Por ejemplo, ahora ya es tarde. Preséntenme sus cuadernos ahora, ¿ya? Ahora tienen que resolver tal problema, etcétera. En cambio, ahora separado es una preposición y un sustantivo. Por ejemplo, llegó ahora exacta, ¿ya? Vendrá ahora precisa. Llegará ahora que le indiques, ¿ya? Vamos, luego tengo aprobar y aprobar. Aprobar junto es un verbo que quiere decir pasar algo, satisfacer, ¿ya? O por ejemplo un curso, ¿no? Por ejemplo, quiero aprobar el examen, quiero aprobar ese curso, quiero aprobar la solicitud, quiero aprobar ese cuestionario, etcétera. En cambio, aprobar separado quiere decir degustar, saborear. ¿Estamos? Por ejemplo, llegó solo a probar el caviar, llegó solo a probar el ceviche, iré a probar tu guisante, iré a probar tu sazón, etcétera. Luego tengo debajo y debajo. Debajo junto es un adverbio de lugar que quiere decir en la parte inferior, ya debajo de algo, de un elemento. Por ejemplo, está debajo de la escalera, está debajo de la mesa, está debajo de la cama, está debajo del mueble, es decir, en la parte inferior de algo, ¿ya? En cambio, debajo una preposición y un adjetivo
quiere decir bajo, como es adjetivo, está dando la característica de mínimo, de pequeño, de escaso, ¿ya? Por ejemplo, es una obra de bajo presupuesto, de mínimo presupuesto, de escaso presupuesto. ¿Estamos? O por ejemplo, es una película de bajo costo, de mínimo costo, ¿ya? Encontré una camisa de bajo precio, igual, ¿estamos? De mínimo precio, de escaso precio. De vuelta es un participio que quiere decir retomar, retornar, ya que regresen algo, un elemento. Ya, por ejemplo, la mercancía nos fue de vuelta, ¿no? Nos fue regresada. En cambio de vuelta, frase adverbial quiere decir nuevamente, ¿no? El niño se ríe de vuelta, es decir, nuevamente. Bueno, chicos, eso sería todo. Ya les voy a dejar una práctica en el foro. Resuelvan. Recuerden que es una nota y además en la plataforma. ¿Estamos? Hasta la próxima clase. Gracias.